Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por su presencia. Quiero darles la bienvenida a la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias al apoyo de PROMPERÚ, finalmente podemos presentar Poética de la Verdad, segunda mesa redonda sobre todas las sangres de José María Arguedas. El título original del evento, realizado en la Biblioteca Nacional el 19 y 20 de enero del 2011, fue Poética de un demonio feliz, retomando el encabezamiento de un libro de ensayos compilado por Antonio Melis y publicado por el Congreso de la República bajo el ojo visor e inspirador de Rafael Tapia, que se encuentra aquí con nosotros, quien también ayudó a coordinar este evento. Aurora Espinosa logró que este evento fuese posible gracias al auspicio de la Universidad de San Martín, el Banco Continental y el Diario La República. Estamos en el centenario del nacimiento de José María Arguedas y nada me parecía más pertinente que revisitar la mesa redonda sobre todas las sangres, realizada el 23 de julio de 1965 en el Instituto de Estudios Peruanos, el que un prestigioso grupo de críticos literarios, sociólogos y economistas de izquierda le advirtieran a Arguedas que sus obras no tenían un valor testimonial de la realidad cultural andina, le produjo un desgarramiento interior que contribuyó a horadar heridas psíquicas pasadas que quedaron sintetizadas en una célebre sentencia inyectada de profunda melancolía. Si mi obra no es un testimonio, entonces he vivido en vano o no he vivido. Para José María, el fundamento de su escritura era precisamente el valor testimonial o documental de su novela, que para él ponía en valor un mundo desconocido o despreciado por el misti o el hombre blanco, y el que los doctores, que como él llamaba a los académicos, rechazaran su mirada del Perú, ponía en jaque la utilidad misma de su aporte como antropólogo y literato. Sus novelas sociales pretendían ser un fiel reflejo de la realidad, lo que hemos llamado una verdadera poética de la verdad social y cultural que él conocía en carne propia. El carácter ficcional de sus personajes no le restaban para Arguedas un ápice del valor testimonial de sus obras. Ficcionalizar la realidad era elevarla al plano de la literatura y de las ideas. Sus novelas sociales le daban forma narrativa y simbólica a sus experiencias reales. Y sus mensajes, lejos de desvanecerse en ficciones inofensivas, debían más bien detonar en sus lectores los contenidos de la palabra, de la metáfora, del símbolo y del mito andino, permitiéndole conocer en carne propia la cultura del otro y el valor de la autenticidad. En aquel momento, los críticos de Arguedas, y esto es algo muy importante que debemos recordar, no calcularon el impacto que sus cuestionamientos demoledores tendrían sobre él. Al analizar sus novelas, ellos se limitaron por articular las preocupaciones semánticas e ideológicas de su tiempo. Los planteamientos de sus críticos delataban además un marco teórico que no necesariamente coincidía con la problemática social, religiosa y cultural vista y planteada por Arguedas en sus novelas. Arguedas, de hecho, estaba familiarizado e incluso simpatizaba con el marco teórico de Mariátegui, pero su narrativa trascendía toda dimensión política o ideológica. Sin embargo, no han faltado estudiosos
que han vinculado su posterior suicidio con este desencuentro histórico entre Arguedas y sus censores. Menciono esto porque, como la máxima celebración por el centenario de Arguedas, a mí nada me parecía más importante que invitar a algunos de los mismos protagonistas que asistieron a aquella mesa redonda en el IEP y que 46 años después les pudiéramos dar la oportunidad histórica de ratificar, corregir o ampliar lo que dijeron en aquella ocasión. Mi primera visita fue a la Embajada de Francia. Debía estar presente Henry Fabre. Elegantemente, la diplomática desistió a mi requerimiento. El tema era demasiado delicado, los arguedianos podían tomarlo muy mal. José Matos Mar, que hoy nos honra aquí con su presencia, y Aníbal Quijano aceptaron valiente y generosamente. También se sumaron Fernando de Cislo, Abelardo Oquendo y Alejandro Ortiz Rescanier. El primer día se discutiría literatura y realidad andina en la obra de José María Arguedas. El propio ministro de Cultura de aquel entonces, Juan Ocio, sería el moderador. La asistencia fue multitudinaria y uno podía cortar con una tijera el silencio tenso en el auditorio Mario Vargas Llosa. De hecho, cuando Abelardo Oquendo le recordó a los ponentes para qué nos habíamos reunido, un mar de aplausos exorcizó a los 1000 demonios del pasado y Arguedas quedó liberado para siempre de sus críticos. Al día siguiente le pedimos a Carmen María Pinilla, que hoy nos honra con su presencia, que hiciera de moderadora a otro grupo de panelistas, Julio Kotler, Hugo Neira, Edmundo Murugarra, Rodrigo Montoya, que aquí está con nosotros, Guillermo Rochabrún y Gonzalo Portocarrero. El tema de fondo era modernidad y tradición en la obra de José María Arguedas. Bueno, en realidad los dejo con 3 panelistas de lujo, que son Carmen María Pinilla, Miguel Ángel Guamán y Nelson Manrique, que en realidad son los que van a comentar la obra. Yo simplemente me he limitado a un poco describirles el contexto en el cual se dio este evento, pero son ellos los que van a comentar los pormenores de los comentarios y el significado, en realidad, de este evento histórico que se celebró aquí en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Es un honor participar en la presentación de este libro. Yo quisiera iniciar mi intervención felicitando a Ramón por haber realizado los 2 eventos en homenaje a Arguedas que han originado este importante libro que hoy presentamos. Creo que muy pocas veces el público asistente entonces y hoy lector ha tenido la ocasión de ver reunidas las opiniones de destacados representantes de las ciencias sociales y del arte sobre la obra de José María Arguedas y a través de ella sobre el Perú. Voy a comentar primero lo que me parece más destacable de cada una de las intervenciones. Pensé un momento en englobarlas bajo rubros, pero me parece que perdía la riqueza, la especificidad de cada una. Al final voy a hacer un pequeño comentario sobre algo que me moría de ganas de hacer, pero que no podía porque era moderadora, que es la mesa redonda sobre todas las sangres. Hizo bien Ramón Mujica al iniciar su intervención durante la primera reunión convocada bajo el tema de las relaciones entre la literatura y las ciencias sociales, en destacar lo que acertadamente llama la poética de la verdad en Arguedas, la misma que al entender a la literatura como verdad y sostener que las palabras designan la realidad, encuentra sus raíces en la filosofía cristiana del lenguaje. Para Arguedas, sostiene Ramón, existía una relación ontológica intrínseca entre el verbo y la realidad, entre las palabras y las cosas. Por eso, su poética de la verdad buscó impedir que se lean sus novelas como hermosas mentiras literarias. La primera intervención de José Matos Mar fue muy ilustrativa.
gracias a su conocimiento directo de Arguedas, de haberlo acompañado en gran parte de su vida, especialmente en su faceta de antropólogo. Considera José que la alta calidad de su obra obedeció fundamentalmente al derrotero de su ciclo vital y a la extraordinaria brillantez de su ecuación personal. Nos ilustró todo ello evocando las importantes reuniones que se realizaron en la agrupación Espacio o los miércoles arqueológicos y en aquellas otras del movimiento social progresista, donde se discutían los temas que habían sido invitados por Ramón a comentar en esta ocasión. Enseguida, la intervención de Aníbal Quijano fue asimismo memorable, tanto por lo que dijo sobre Arguedas como por aplicar en este afán, de manera muy didáctica, los ejes fundamentales de la teoría que difunde desde hace años sobre la colonialidad del poder. Este patrón de poder global se caracteriza por fundarse en la clasificación racial de la humanidad. Debido a él, las promesas, sostuvo Quijano, que difundió la modernidad como la igualdad social, libertad individual, solidaridad social, ciudadanía, etc., fueron impregnadas de racismo y de etnocentrismo, lo cual, considera, nos encierra en una jaula histórica que llamamos colonial modernidad. Usando precisamente este modelo, nos dice Quijano que Arguedas vivió y murió exactamente como portador de esta paradoja, de esta ambivalencia histórica, que Arguedas fue absolutamente consciente de la misma, que se sabía su prisionero, pero que fue al mismo tiempo uno de sus subversores. Cito como ejemplo el trabajo de Arguedas sobre el castellano, citó Quijano como ejemplo el trabajo de Arguedas sobre el castellano, subvirtiéndolo, colocando en él toda la capacidad expresiva del quechua, del mundo dominado, y produciendo, por lo tanto, otro idioma. Por su parte, Abelardo Oquendo, como ha dicho Ramón, abordó desde el inicio el tema de la mesa redonda sobre todas las sangres, pues la convocatoria para debatir sobre literatura y realidad fue, según él, y lo cito, solo un membrete que inevitablemente nos llevó a la mesa redonda sobre todas las sangres, de lo cual hizo enseguida una excelente apreciación. Nos recordó con este fin que el objetivo de Arguedas al optar por la literatura fue hacer ver a los peruanos el mundo andino desconocido o despreciado por vastos sectores sociales, algo que había logrado realmente hacer. En su momento, Fernando de Cislo aludió al talento artístico de Arguedas, a su genio personal, habló de la universalidad del arte y de la manera como el artista expresa lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Alejandro Ortiz defendió el interés de Arguedas por hacer que su obra fuese una revelación y no un entretenimiento complaciente. Sostuvo que fue un vanguardista, un innovador, porque no se avino a los gustos y decires establecidos. Y aludió a algo muy importante en la apreciación de Arguedas sobre el otro, sobre sí mismo. Nos dijo que el contacto de Arguedas con el mundo de su padre y simultáneamente con el de los concertados y pongos le descubrió la otredad, los diferentes rostros de sí mismo, la maravillosa pluralidad del rostro y de la voz humana. La segunda jornada versó sobre lo que con gran acierto Ramón Mujica consideró importante debatir, es decir, el tema de la modernidad y la tradición en la obra de José María Arguedas. Julio Kotler consideró que lo que distingue a Arguedas de otros autores y lo convierte en héroe cultural radica en su proyecto cultural, en su empeño por construir una nación que integre a costeños y serranos sin cercos, sin oprimidos, alentando la igualdad social y cultural, la autonomía y la libertad individual. El proyecto de Arguedas, nos dijo Julio, fue la realización de las promesas de la modernidad en el Perú, promesas que considera son inalcanzables y frente a las cuales lo único que puede hacerse es una simple aproximación. Por su parte, Hugo Neira consideró oceánicos los conceptos de modernidad y tradición y propuso revisar el concepto de modernidad. Para ello analizó acertadamente el paradigma griego de Occidente y contrapuso a él la asunción acrítica de la modernidad y destacó la forma alternativa como ésta ha sido reelaborada entre los hindúes y otras sociedades, señalando que fue esa precisamente la propuesta de Arguedas.
Edmundo Murrugarra, destacó la calidad de visionario del drama humano de Arguedas. Enfatizó su acertada denuncia de las debilidades del capitalismo y su propuesta alternativa para toda la humanidad de una sociedad iluminada por los valores heredados de la cultura andina. Propuso también, creo que muy acertadamente, la metáfora de Martí sobre el tronco y los injertos, aludiendo que el tronco era para Arguedas la cultura andina y que los injertos eran los aportes bienvenidos de otras culturas. La intervención de Rodrigo Montoya se inició distinguiendo los puntos de vista de Arguedas y aquellos sostenidos en la utopía arcaica de Mario Vargas Llosa y relacionando todo ello con el tema de la modernidad y la tradición. Y retomó en este sentido lo dicho por Julio Kotler sobre el proyecto cultural de Arguedas, sobre la posibilidad que Rodrigo considera un hecho logrado por Arguedas de establecer puentes entre los dos mundos y de rechazar la oposición tradición-modernidad. Destacó enseguida algo que en realidad Rodrigo ha sido de los primeros en hacer, es decir, la pertinencia de la metáfora arguediana de todas las sangres, que incluso el mismo Vargas Llosa ha adoptado últimamente, en tanto ideal de heterogeneidad social y cultural, ideal que debe ser reconocido, respetado y desarrollado. Ello, para Rodrigo, supone una línea de acción política dirigida a lograr una sociedad libre de la dominación, de imposiciones y donde formas culturales andinas como el trabajo colectivo, el trabajo fiesta, reemplacen al trabajo obligación, al trabajo brutalidad propio del capitalismo. Guillermo Rochabrún inició su intervención afirmando que Arguedas fue un gran teórico. Destacó sus concepciones sobre la estratificación social luego de hacer un seguimiento a determinados conceptos, como los de indio, indígena y mestizo, y nos dijo que Arguedas logró hacer una fina observación y profunda reflexión sobre esta problemática, aunque usando términos polisémicos. Considera Guillermo que al construir estos conceptos, al observar estas realidades, Arguedas construyó un conjunto originalísimo de aportes con los cuales cuestiona radicalmente problemáticas como la interculturalidad, la modernidad y la tradición, porque propone ubicarse en una matriz cultural diferente a la occidental. Gonzalo Portocarrero destacó a su vez la condición de creador de Arguedas en tanto persona capaz de relativizar las representaciones hegemónicas y anunciar y colaborar a forjar el futuro. Al mismo tiempo destacó la condición de soledad que suele acompañar por lo general a los grandes creadores. Arguedas, nos dice, se distanció de los postulados del indigenismo criollo al proponer otra vía para clausurar la servidumbre y la dominación étnica, una vía en la que el indio fuese el propio agente, donde se opere una modernización más endógena apoyada en el pasado prehispánico. Paralelamente, Arguedas se distanció de los postulados del socialismo del momento, del mito revolucionario, donde también hay una visión de los indios como incapaces de agenciarse un futuro propio. Destacó que el ideal que da coherencia a todos los esfuerzos de Arguedas es la descolonización de la cultura, la superación del racismo y la baja autoestima de los sometidos. Quisiera terminar este ajustado pero imprescindible recuento destacando las opiniones de los participantes sobre la mesa redonda sobre todas las sangres realizada en 1965 y agregar luego mi punto de vista. Durante la primera sesión de estos dos encuentros, el primero de los invitados en mencionarla fue José Matos Mar, aunque en el fondo, como dijo Abelardo, estuvo presente en la mente de todos. José consideró que en aquella reunión los asistentes analizaron a través de todas las sangres al etnólogo y no al literato que era Arguedas, y añadió algo muy importante, al considerar que las críticas al etnólogo fueron, desde su punto de vista, aparentemente justas, pues la novela, cito, narraba la realidad del proceso peruano correspondiente a 1940. Y los sociólogos y antropólogos presentes, cito, habíamos avanzado desde 1946. Por lo tanto, Arguedas, en la opinión de José, que estudió etnología en 1946, se habría quedado fijado a las imágenes extraídas de los estudios realizados entonces. Enseguida, José defendió el derecho de Arguedas, novelista, para alterar la realidad.
Abelardo Quento afirmó que las críticas recibidas sobre la poco pertinencia de las imágenes de la realidad social ofrecidas en Todas las Sangres no debieron preocupar tanto a Arguedas, quien debió hacerle frente aduciendo que su prioridad era transmitir los valores de la cultura andina, algo realmente logrado en su novela. Durante la segunda sesión, una vez acabada la primera rueda de intervenciones y ante mi pedido para que los participantes se pronunciasen sobre la mesa redonda sobre Todas las Sangres, Guillermo Rochabrún expresó que todo lo ahí planteado sobre la novela de Arguedas estuvo dominado por una determinada noción de transición, que en este proceso de transición se presentaban dos polos bien definidos para la mayoría, excepto para Alberto Escobar, quien consideraba que la novela expresaba no un tránsito determinado entre un polo a otro, sino un conjunto de tensiones. Consideró que incluso Quijano, que en su estudio sobre la emergencia del Grupo Cholo en el Perú había señalado la incertidumbre de este proceso al no transitarse necesariamente de un polo a otro, se plegó a la mayoría para quien la meta de este proceso era indudablemente la modernización, algo que la novela, mediante la actitud de Rendón Huilca, no expresaba en modo alguno. Rodrigo Montoya destacó a su vez que Rendón Huilca no formó una guerrilla, como esperaban la mayoría de los participantes y de los críticos a esta mesa redonda, sino que dejó que lo mataran porque se consideraba parte de un colectivo mayor que lo sobreviviría y que solo algunos eran capaces de advertir. Por su parte, Julio Kotler sostuvo que mucho de lo que pasó en aquella ocasión tuvo que ver con la transición, pero sobre todo con una transición en la que se entendieron los dos polos como absolutamente estereotipados. Sostuvo que ni lo andino tradicional es una maravilla, ni tampoco lo es el polo del capitalismo moderno. Reiteró que Arguedas buscaba tender puentes y que en sus estudios sobre Huancayo ponderó el aspecto individual que entraña el polo moderno. Para Gonzalo Portocarrero, la teoría de la literatura o de la antropología como espejo de la realidad ha perdido totalmente vigencia y lo que predomina hoy es la idea de que la realidad misma es una construcción social. En este sentido, el pensamiento y el lenguaje modelan la realidad lo mismo que el mito, que viene a ser un elemento fundacional. Considera que en Todas las Sangres, Arguedas nos deja una novela de final abierto donde Rendón Huilca es el personaje que quisiera existiese y que representaría un nuevo estado de conciencia del campesinado. En este punto coincide absolutamente con Rodrigo, ante la rebeldía ante la servidumbre y el cambio, pero dentro de una continuidad con los valores andinos. Yo considero que todo lo que se dijo sobre la mesa redonda sobre Todas las Sangres, tanto en la primera como en la segunda reunión, es absolutamente pertinente. Solo quisiera añadir algunos elementos que creo no se destacaron lo suficientemente, como lo es, por ejemplo, la importancia de la experiencia como modo de conocimiento en Arguedas y también la imagen que la mayoría de los participantes se había formado de Arguedas, lo cual atentó y tuvo un peso gravitante en esta reunión. Al sostener José Matos que las imágenes de la realidad andina presentadas en Todas las Sangres obedecían a una especie de retraso de Arguedas con respecto a las últimas investigaciones de los científicos sociales, parecería no advertir o no destacar lo suficientemente el hecho de que la principal fuente de conocimientos de Arguedas fue siempre la experiencia propia, la vida, que Arguedas había logrado construir acertadas imágenes de la realidad social antes de sus estudios de etnología. Por eso mismo, ante las críticas de Fabre a Todas las Sangres por excluir al campesinado no servil ya existente en las sierras, Arguedas responde con una anécdota tomada de la vida que contrapone a las investigaciones científicas de Fabre. Hace poco, le dice Arguedas a Fabre, estuve en una pachamanca y conversé largo tiempo con un pongo, ciervo. Por lo tanto, esa condición existe y está reflejada en Todas las Sangres. Su novela no era, pues, ni una hermosa mentira, ni adolecía de las críticas emitidas por los científicos sociales, como bien comentó Alberto Escobar entonces y como Guillermo Rochabrún demostró hace algunos años en otro escrito. Lo que yo considero fue trágico para Arguedas en esta mesa redonda estriba en haber perdido de golpe
en haber percibido de golpe la profunda contraposición o divorcio entre el saber vivencial y el saber científico, porque, como bien dijo el mismo José Matos, los estudios de etnología significaron para Arguedas un apoyo a su saber vivencial, no la revelación de un universo desconocido para él. Desde mi punto de vista, Arguedas, al sacar el título de etnólogo, buscó servirse del prestigio de la ciencia, pero jamás sospechó que esa ciencia devaluaría su saber vivencial. Sin proponérselo, Arguedas fue un pionero en la defensa de la hermenéutica como herramienta epistemológica. Pero por entonces el ambiente estaba impregnado del positivismo que acompañó el nacimiento de las ciencias sociales, positivismo que posibilitó entonces la altivez de algunos participantes amparados en la seguridad del método científico para lograr objetividad. Y el segundo hecho que quiero destacar es que la imagen que se tenía de Arguedas por ese entonces y que él mismo había contribuido a forjar, que es la del verdadero intérprete del indio, la del verdadero escritor que iba a expresar y dar a conocer los valores del indio, como bien lo sostuvo Abelardo Kendo. Él mismo se había ocupado de forjar esta imagen porque, por ejemplo, se había enredado en largas polémicas con críticos literarios cuando, por ejemplo, en 1959 hace una crítica rotunda a la novela de Luis Felipe Engel, La Tierra Prometida, en la que Engel expresaba la realidad del mundo de las nacientes barriadas o pueblos jóvenes. Arguedas se indignó porque lo que ahí se mostraba era una relación de hechos que no tenían que ver, según su punto de vista, con lo que realmente ocurría en este mundo naciente. Y los críticos, enseguida los críticos literarios le respondieron también por diversos medios de comunicación que esto obedecía, esta crítica de Arguedas obedecía al hecho de ser él un etnólogo, de tener el prejuicio del científico, del etnólogo, y de no apreciar una novela como realmente debería hacerse, es decir, como una creación, una invención de la realidad. Arguedas respondió, y con esto terminó su intervención y su polémica, diciendo que la crítica que él había hecho a la novela de Engel se basaba en su apreciación de un lector común y corriente, de una persona común y corriente que visita el mundo de las variedades y que sabe por experiencia directa cómo las cosas que suceden en este mundo. Entonces, termino acá diciendo que el golpe que significó para Arguedas esta mesa redonda tuvo que ver con advertir de pronto que había una oposición o que la ciencia devaluaba su saber vivencial, del cual él había estado seguro hasta entonces. Nunca pensó que investigaciones científicas de Fabre pudieran decirle que lo que él conocía y había vivido no obedecía a la realidad. Y sin embargo, él sí quería ser reconocido como alguien que expresaba fielmente y científicamente la realidad. Eso era lo que él hubiese deseado, que los científicos dijeran, refleja muy bien la realidad, está de acuerdo a nuestras investigaciones. ¿Por qué lo digo? Porque pasados unos días de esta mesa redonda, Tomás Escajadillo le hace una entrevista y le dice le pide que comente lo sucedido en esta mesa redonda, y él, luego de hacer unos breves comentarios, dice: ahora estoy trabajando una corta novela, una nueva novela que se llama Se muda el sol. Esta novela está basada en las investigaciones de Fabre sobre el campesinado en Huancavelica y, por lo tanto, cito, la anécdota es 100% real. ¿Qué significaba esto? Que Arguedas había depuesto sus conocimientos vivenciales, experienciales, en aras de sujetarse al poder de la ciencia y al prestigio de la ciencia. Felizmente para nosotros esto es superado después de unos años al publicar su última novela, donde nuevamente se aprecia la importancia del saber vivencial. Gracias. Muchas gracias, Carmen María, por comentarios tan profundos y pertinentes.
Los dejo con Nelson Manrique. Primero quiero agradecer la invitación para participar en este homenaje y decir que siempre es muy difícil un encargo de este tipo, siguiendo a Carmen María Pinilla, a quien Ramón Mujica creo que con todo acierto ha caracterizado como la persona que posiblemente sabe más sobre la vida y obra de Arguedas en el Perú y en el mundo. Entonces decir algo nuevo después de ella es bastante complicado. Hay cosas que se repiten y que no voy a leer, quizá me explaye en otras. Pero quería comenzar con una reflexión sobre el texto con que Ramón comienza o presenta estas dos mesas redondas. Al final del texto, él plantea los aplausos que recibe Abelardo Oquendo como un exorcismo. Pero el exorcismo supone almas en pena. Y de alguna manera creo que la mesa redonda de todas las sangres dejó una mala conciencia. El conocimiento del impacto que esto tuvo anímicamente en José María Arguedas nos hace sentir como colectividad que se necesita una reparación. Y es por eso que me parece especialmente importante, especialmente simbólico que se convocara a este evento, ¿no? Creo que ese es el espíritu con que la Biblioteca Nacional del Perú muy acertadamente convoca a un conjunto de los mejores especialistas para hacer esta especie de desagravio a José María. Antes de abordar el texto que reúne las actas de los dos paneles organizados por la Biblioteca Nacional del Perú en homenaje a José María Arguedas, permítame reflexionar sobre la significación de la enorme movilización nacional que ha acompañado la conmemoración del centenario de su nacimiento. He tratado de encontrar otro evento semejante en nuestra historia y tengo que confesar que no he encontrado ninguno. Se podría pensar en José Carlos Mariátegui, pero lo de Mariátegui es en mucho apoyado en movilización de fuerzas organizadas, de partidos que lo reclaman su mentor, su padre ideológico. Mientras que lo de Arguedas es absolutamente, se trata de un fenómeno social extraordinario, tanto por la magnitud como por el carácter descentralizado de los eventos, que han ido desde los seminarios organizados por centros académicos de prestigio mundial hasta los sencillos homenajes realizados en innumerables pueblos y ciudades del país. Que el autor de la doctrina de El perro del hortelano le negara el reconocimiento de declarar este año el año del centenario del nacimiento de José María Arguedas no ha quitado brillo a su celebración. Ha servido simplemente para mostrar que la estima que le tienen sus compatriotas a Arguedas está por encima de estas menudas mezquindades. Entrando a la primera mesa, que fue moderada por el entonces ministro de Cultura, Juan Ocio, existe consenso en los panelistas convocados por la biblioteca en calificar a Arguedas como un héroe cultural. Esto, por supuesto, es grato, porque es una constatación del reconocimiento nacional al enorme aporte que su vida y obra nos ha legado. Pero es problemático, por otra parte, porque lo somete a un tipo de manipulación que puede terminar enterrándolo bajo una montaña de sobreinterpretaciones. Escribiendo sobre otro gran héroe cultural peruano, Tito Flores Galindo, que creo que se le extraña especialmente en circunstancias como estas, decía que el hecho de que José Carlos Mariátegui hubiera sido proclamado el padre fundador de la virtual totalidad de las organizaciones en las cuales estaba dividida la izquierda peruana, había provocado que terminara siendo convertido en una especie de megáfono, que cada uno utilizaba libremente para legitimar sus propias posiciones, atribuyéndoselas al fundador del socialismo peruano. De esa manera terminaba construyéndose Mariátegui para todos los gustos: Mariátegui indigenista, Mariátegui humanista, Mariátegui guevarista, Mariátegui trotskista, Mariátegui maoísta, Mariátegui socialdemócrata, etcétera, etcétera. Bueno, quizá el extremo fue el de uno de sus hijos, que llegó a proclamarlo precursor de Acción Popular, ¿no? El partido del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Algo semejante ha venido sucediendo con Arguedas en medio de la gran cantidad de homenajes que le han rendido a lo largo del año.
Varias de las interpretaciones que viene haciéndose de su vida y obra lo muestran como el precursor, la encarnación o el mejor vocero de las posiciones que defienden sus exégetas. Y así se esbozan interpretaciones según las cuales él termina convertido en el ideólogo y el más cabal representante de posiciones que van desde aquella que lo convierte en el teórico de la emergencia del Grupo Cholo hasta el profeta del incaísmo atahuantinsuyano, como he podido constatarlo en un reciente evento realizado en el Cusco. Aparentemente es inevitable que con el tiempo se deba dedicar más tiempo a rescatar a Arguedas de sus intérpretes, como apuntaba Fernando Cislo al iniciar su intervención en el primer panel, ¿no? Desde el principio, desde ya, en el planteo de este panel, dice Cislo, sentí un poco que había que rescatar, discúlpenme los científicos sociales, a José María de los científicos sociales. Son muchos y muy importantes los temas que los paneles han abordado. José Matos Mar brindó un valioso testimonio que permite situar el mundo de las relaciones cotidianas al interior de las cuales discurría la vida de Arguedas durante el periodo antes y después, en torno a la mesa redonda convocada por el Instituto de Estudios Peruanos. Matos Mar muestra un mundo intelectual muy vital del cual Arguedas era un protagonista relevante. Permite atisbar los debates al interior de los cuales debieran situarse los encuentros y desencuentros que entonces se produjeron, situando ideológica y políticamente a Arguedas en una posición afín a la suya que caracteriza como un socialismo andino comunitario peruano. Sobre los desencuentros producidos en la mesa, los atribuye a un malentendido. Cito: los partícipes de esa mesa redonda lo interpelaron, a José María Arguedas, como si su libro fuera un retrato mal hecho de la realidad rural en lugar de una obra de ficción. Es decir, analizaron al etnólogo y no al literato. Los años han demostrado que sus reparos y críticas estaban mal encaminados. Fin de la cita. Creo que esta es una interpretación dominante y por supuesto válida con relación a la forma como se encaró lo que era una obra de arte, una novela, exigiéndose lo que cabía esperar de un estudio etnológico, ¿no? Aníbal Quijano plantea la interpretación sobre Arguedas situándolo en la perspectiva de la teoría que viene desarrollando de la colonialidad del poder. Cito: eso es lo que más claramente puede leerse en la trayectoria, no solamente en la escritura, sino en la propia vida y muerte de José María Arguedas. No abundo sobre esto porque ya lo ha tratado Carmen María. Abelardo Oquendo es quien, a mi manera de ver, más meridianamente se centra en el tema de la mesa redonda de junio de 1965 del IEP. Él brinda una interpretación de los hechos con la cual me identifico plenamente. Cito: esa noche se dijo, para resumirlo en muy pocas palabras, que la novela Todas las Sangres no representaba la realidad aludida, no representaba la cultura andina, no representaba al indio peruano. Y eso lo dijeron científicos sociales, es decir, gente que se supone que conocía esa realidad. Además, esto fue ratificado por dos hombres de letras presentes ahí, por un crítico literario tan capaz como José Miguel Aguilledo y por un escritor y ensayista tan brillante como Sebastián Salazar Bondi. Es decir, Arguedas quedó arrinconado entre los escritores como él y entre los científicos sociales como él. Nadie le daba mayor crédito, nadie reconocía o quiso reconocer entonces que su literatura era un reflejo de la realidad. ¿Por qué? Porque hablaba de castas donde ya no habían castas sino clases, porque hablaba de indio donde ya no había indio sino campesino, etc. Es decir, porque no había una correspondencia estricta entre lo que él contaba en la novela y la realidad, porque no había una identidad entre la realidad vista desde la perspectiva de los científicos sociales y la ficción. Oquendo evoca a Alberto Escobar, diciendo casi al final del día del aciago debate, cito: parece que todos hubiéramos enloquecido. Cierro comillas. Añadiendo que el propio Arguedas enloqueció. No otra cosa se puede pensar viendo a algunos de los intelectuales más brillantes del país, aquí gloso a Abelardo Oquendo, asumiendo la teoría del espejo para todas las sangres. Cito a Oquendo: el espejo está frente a la realidad, pero no lee la realidad. El espejo se limita pobremente a reflejarla.
En cambio, Arguedas, que forma parte de la cultura quechua, puede leer esa realidad y lo que hace es leerla para nosotros. Él nos la interpreta. Él no está frente a esa realidad que retrata, sino él está dentro de esa realidad. Habla desde esa realidad. Quisiera añadir un comentario sobre esto y tiene que ver con el tema de la pertinencia o no pertinencia de la imagen que Arguedas presenta con relación al mundo indio retratado en todas las sangres. Tuve el privilegio de ser alumna en la agraria, teníamos de profesora José María, y había una referencia que siempre lamenté no haber tomado nota durante muchos años. En una clase él nos trajo un recorte de Expreso. Lo que se narraba ayer era una noticia y era que el señor Alfredo Romainville, propietario de la hacienda Huadquiña, la hacienda más importante de la Convención Hilares, llegó un día a la hacienda y ordenó cortar el brazo a una mujer indígena porque no salió a besarle las manos como era su obligación. Lo que hacía más terrible la anécdota es que luego se descubrió que esta mujer era retardada mental. Y claro, lo más desolador del asunto era que no había habido ninguna sanción, no había juez, no había ley que funcionara en esto. Como digo, lamentaba mucho no tener la referencia porque me parecía una cosa muy impresionante. Solo releyendo el conversatorio de la mesa redonda de junio, encuentro que Arguedas cita este texto. En pleno debate con Henri Fabre le dice, hace pocos años he leído en el periódico que tal cosa sucedió en la hacienda Huadquiña. Y trabajando, bueno, he tenido dos oportunidades que me llevan a ratificar que lo que Arguedas plantea es plenamente vigente en 1965. En primer lugar, tuve oportunidad de trabajar los primeros años de los años 80 en Huancavelica, en 3 provincias de Huancavelica, entre el 81 y el 83. Estuvieron y fue un privilegio poder estar en contacto con ellos, Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, 2 extraordinarios antropólogos trabajando en la zona. Y teníamos muchísima oportunidad de conversar. Y los testimonios que ellos recibían por reforma agraria mostraban un mundo absoluto de castas, de indios, de gamonales, hasta la reforma agraria. Y el otro elemento que quiero traer a colación lo encontré mientras trabajaba mi libro sobre el APRA. Y era una foto publicada justamente en junio de 1965, una semana antes de la mesa redonda, donde Caretas publicaba a doble página y añadía varias páginas más de un gamonal de Cajamarca cargado por sus indios en Andas. Y eso estaba sucediendo en el mismo momento en que se realizaba la mesa redonda de todas las sangres. Sobre lo que quiero llamar es que nuestro país es un país de velocidades desiguales que coexisten al mismo tiempo. Entonces, por un lado, en Lima pueden darse un conjunto de elementos de la modernidad, pueden estar las boats y todo lo demás, y al mismo tiempo vivirse el conflicto como un conflicto de casta a 400 kilómetros de distancia. Bueno, Abelardo Oquendo, por otra parte, toma posición frente a la proposición de Mario Vargas Llosa sustentada en su libro La Utopía Arcaica de José María Arguedas. La idea de que el mundo andino que habita en los libros de Arguedas es una hermosa mentira. Se trata, por supuesto, de la teoría de Vargas Llosa sobre la novela, pero él absolutiza una visión que no agota las razones y las motivaciones de la escritura narrativa y que, por supuesto, no puede contener lo que Oquendo denomina la desficcionalización de la narrativa arguediana. Abelardo Oquendo rechaza esta idea de que pueda discutirse en términos de mentira el mundo que Arguedas presenta en sus libros. Y lo que plantea es una interpretación, me parece muy aguda. Supongo que quien mejor puede hablar sobre esto en esta mesa es Miguel, por su oficio.
Pero Oquendo lo que postula es que hay una estrategia de desficcionalización en la forma como Arguedas construye su literatura. ¿Y cuál es el medio a través del cual opera eso? A través del proceso de convergencia entre el personaje y el escritor, que convierte el texto en un testimonio. Y creo que esto sintoniza muy bien con la reflexión que ha planteado Carmen María sobre el papel que juega la experiencia vital en la creación literaria de José María Arguedas. Fernando de Cislo, con la intuición del artista, retorna sobre la naturaleza de la obra de arte, y hay que subrayar que eso es precisamente todas las sangres. Dice Cislo, lo que hace Arguedas es sacar de su circunstancia con talento una obra que nos enriquece a todos, que nos expresa a todos. Se trata de eso en concreto, ¿no? Trascendiendo la anécdota de la toma de Abancay por las trabajadoras de la plaza, o trascendiendo de la anécdota de la mina que quiere poner en funcionamiento uno de los hermanos Peralta y Aragón. La construcción de una obra que creo que ese es el sentido el sentido final decisivo de la obra de arte. Prestar un lenguaje a las experiencias inefables. En alguna parte, no recuerdo cuál de los participantes lo dice, creo que es Edmundo Murrugarra, ¿no? Cuando veo un cuadro de Fernando de Cislo, me siento expresado porque dice algo que está en mí, que intuyo y que no tenía cómo expresar. Y creo que en toda la sangre se trata exactamente de eso, ¿no? Y creo que efectivamente es un equívoco, es un desgraciado malentendido juzgarla como una obra antropológica, etnográfica. Alejandro Ortiz Rescanieri plantea un conjunto de interesantes reflexiones sobre las relaciones entre literatura y el quehacer antropológico, que enriquece con los recuerdos de quien fuera su maestro y amigo. Es decir, sin duda hay muchos escritores que al mismo tiempo son antropólogos o viceversa, pero hay algo que hace singular la ecuación en José María Arguedas. Y volviendo al tema que había planteado al comenzar esta reflexión de Alberto Flores Galindo sobre cómo en el caso de Mariátegui termina convertido en un megáfono por el cual cada uno dice de lo que es su propia posición atribuyendo a la Mariátegui, creo que es pertinente también la respuesta que da Alberto Flores Galindo con relación a cómo encarar este problema. Cómo se plantea Tito, podemos sacar esta capa de barnices sobre el que se la ha recubierto a Mariátegui, interpretación sobre interpretación. Lo que él propone es restituir su contexto histórico con Mariátegui. Y su libro La agonía de Mariátegui dice exactamente eso, ¿no? Situar en una trama precisa de relaciones sociales históricamente determinadas a Mariátegui. Porque parte del problema creo que tiene que ver con situar los debates, situar los temas por fuera de lo que es el horizonte mental del periodo. Cuando se está hablando de modernidad, cuando se está hablando de tradición, ¿están hablando de lo que hablamos en este momento? Para solo señalar elementos, cuestiones elementales, ¿no? La noción de modernidad como la manejamos ahora parte de algo que se ha convertido en sentido común, una expresión políticamente correcta que es el derecho a la diferencia. Nadie que piense en la modernidad ahora podría sustraerse, podría ponerse por fuera de este parámetro. ¿Pero existía ese en los años 60? Y uno se mete a la mesa redonda y es evidente que eso no funciona así. No funciona así ni para el mismo Arguedas. Precisamente creo que ahí hay un elemento contraintuitivo que tiene que ver, y ahí me parece fundamental la atención que ha subrayado Carmen María ahora y que ha desarrollado en sus investigaciones sobre José María Arguedas, esta tensión entre el saber académico, el conocimiento antropológico de Arguedas y la intuición. Y esta otra forma de asedio a la realidad que es el arte. Bueno,
La segunda mesa fue moderada por Carmen María Pinilla, el tema Modernidad y Tradición en la obra de José María Arguedas, ¿no? Fue abierta con la intervención de Ramón Mujica, quien planteó agudamente interrogantes centrales acerca de la propuesta cultural de José María Arguedas. Cito: ¿estamos ante una política precursora de la interculturalidad que se adelantó a los debates actuales sobre la identidad en el mundo globalizado? ¿O estamos ante una utopía andina y las ficciones arcaizantes del indigenismo? Julio Kotler adopta abiertamente una posición frente a esta disyuntiva, ¿no? José María Arguedas dice, cito: fue criticado precisamente porque postulaba un proyecto intercultural, porque postulaba un proyecto de construcción nacional de integración social y cultural. Hugo Neira, como ya desarrolló Carmen María, plantea un conjunto de reflexiones sobre la modernidad, ¿no? Habla de la complejidad asociada a esta categoría e invoca que, cito, que los nombres que nos den no nos paralicen. De alguna manera que no nos quedemos anclados en la caracterización de las diferentes modernidades, ¿no? Edmundo Murrugarra reivindica de la obra de José María Arguedas su capacidad para ofrecer alternativas frente a los problemas que hoy encara la humanidad. Subraya tres fundamentalmente, ¿no? Recuperar las formas de vida de los pueblos subordinados, recuperar el vínculo del individuo con la sociedad, reintegrar la ética y la estética. Rodrigo Montoya dedica su intervención a un debate con las proposiciones de Mario Vargas Llosa sobre Arguedas, esta idea de la utopía arcaica, que parte de una concepción unilateral que entiende la modernidad en los términos más abiertamente etnocentristas, ¿no? Creo que no hay mucho que añadir a lo que ha planteado Rodrigo sobre el tema. Pasando rápidamente a Guillermo Rocha Brun, él considera un aporte extraordinario la forma como Arguedas observa y reflexiona sobre lo indio y lo mestizo. Habla del contexto del debate a partir de la categoría transición, eso ya lo ha planteado Carmen María, ¿no? Pero creo que es importante en términos de situar el debate en su contexto. Una cosa que se aprende en el oficio de historiador es que el mayor pecado que un historiador puede cometer es el anacronismo. Y precisamente anacronismo es encarar un debate a partir de lo que son los problemas y los horizontes mentales que tenemos ahora, extrapolándolos a un contexto que es distinto. En el libro Campesinado y Nación, que dediqué al campesinado en la guerra con Chile, lo comencé con un epígrafe que me pareció muy pertinente. Era una cita de Clausewitz, este gran teórico prusiano de la guerra, que comenzaba llamando la atención sobre el hecho de que cuando uno juzga a un general del pasado, siempre va a estar la tentación de juzgarlo a partir de lo que conoce uno en el momento, de tácticas, nuevas armas, etc. Pero que la única manera de hacer una evaluación justa es ponerse en el contexto de qué armas existían en ese momento, qué era lo que se sabía, cuál era el horizonte en el cual se reflexionaba. Creo que lo mismo es válido para algunos de los temas centrales del debate ahí planteado, ¿no? Por supuesto que cuando se habla de desarrollo no está en el horizonte pues Amartya Sen y la comprensión del desarrollo como realización de capacidades. A lo más, como digo, fui alumno de José María Arguedas por ese periodo y algo sé sobre lo que eran los debates en ese momento. El desarrollo se veía como opuesto al crecimiento. El crecimiento era solamente económico, crecimiento económico, cifras, PBI, etcétera. Mientras que el desarrollo incluía otros factores que tenían que ver con educación, un conjunto de indicadores, digamos, de lo que ahora consideraríamos derechos de segundo nivel, ¿no? Pero por cierto, lo que ahora llamamos derechos de tercer nivel, que tienen que ver con el derecho a la felicidad, etcétera, no estaba en el horizonte en ese momento, ¿no? Bueno, Guillermo Rocha Brun
Tiene una intervención que es provocadora, siempre las intervenciones de Rochabrún son provocadoras. Dice, cito, Arguedas hace trizas problemáticas como la interculturalidad, la modernidad y la tradición. En otras palabras, cuando discutimos si se sitúa esta materia en la modernidad o no, estamos equivocados. No se trata de eso. Ya lo dijo Carmen María, simplemente termino de leer la cita. Porque lo que está diciendo es que nosotros, nuestros problemas, nuestro camino no tiene que ver con estos términos. Estamos en otro juego que empieza por reconocer una matriz diferente a la occidental. También del mito revolucionario. Y aquí cito, donde el único camino es el cambio violento y la base de ese mito es una imagen que podríamos llamar miserabilista de la popular. Creo que esta es una imagen sobresimplificadora de lo que son los debates sobre la revolución en el periodo este. Y que por lo mismo tampoco hace justicia a cómo se sitúa Arguedas frente a este tema en ese momento, ¿no? Hay que leer la correspondencia, hay que volver a la correspondencia entre Arguedas y Hugo Blanco para ver en qué medida esa imagen de un Arguedas que es un precursor de la vía no violenta, que repele esta visión miserabilista de lo popular y todo, no está en lo que es el debate del periodo, ¿no? Por eso me parece, insisto, en la necesidad de poner esos temas en su contexto histórico. La necesidad de restituir estas coordenadas históricas para que Arguedas no termine diciendo lo que quisiéramos que diga. Quisiera terminar con una reflexión personal que tiene que ver con la experiencia de este año, que creo que para todos los que queremos Arguedas ha sido muy intenso en términos de la cantidad, y bueno, Carmen María puede ser la mejor testigo de eso, la cantidad de demandas que han habido a todo nivel, provincias, distritos, departamentos, escuelas, universidades, etcétera. Una impresión que me queda muy especial, que quería compartir con ustedes, es que siento en el público una incapacidad de aceptar que un personaje como Arguedas pudiera tener contradicciones. Ahí donde hay una contradicción, se señala una contradicción, inevitablemente las intervenciones van a tratar de demostrar la coherencia dentro de lo que Arguedas decía. Y esto tiene que ver con otro problema quizá más general, que es que quizás sea uno de los precios adicionales de ser un héroe cultural, ¿no? Esto un poco es como si el personaje naciese completo y desde pequeño hasta su muerte no es más que continuación de un guión que estaba preelaborado. Y creo que se pierde la riqueza de las búsquedas, los conflictos, tensiones, contradicciones, reelaboraciones. Es decir, es más fácil aceptar la idea aguda que planteó Cornejo Polar cuando hablaba de la creación de la obra literaria de José María Arguedas como una pirámide invertida, que comenzaba desde la aldea en Agua, que iba creciendo a el pueblo en Yaguar Fiesta, que crecía el departamento en los Ríos Profundos, para crecer al país y proyectarse más allá en esta especie de pirámide invertida. Creo que es más fácil aceptar eso en términos de desarrollo del personaje que en términos de las angustias, conflictos, tensiones, contradicciones, que son incluso mayores por lo que hace la singularidad de Arguedas, que es esta dialéctica que va a dar, creo que va a seguir siendo materia de elaboración extraordinariamente rica, entre el quehacer de un notable etnólogo excepcionalmente dotado, que al mismo tiempo es un extraordinario creador literario. Cuando Carmen María llama la atención sobre el hecho de que Arguedas termina rindiéndose, arriando banderas en lo que ha sostenido desde su sensibilidad artística, porque también se intimida por el prestigio de la ciencia como criterio de verdad.
y decide renunciar a lo que le dice su intuición creativa para plegarse al discurso científico, estamos en el meollo de este conjunto de contradicciones y conflictos. Y creo que precisamente lo que debiera evitar que Arguedas como héroe cultural termine siendo congelada como una figura inerte es restituirles a su humanidad, con aciertos y errores, con posiciones enérgicas pero también dudas, humano simplemente, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo de la segunda mesa redonda sobre todas las sangres. Miguel Ángel, tus comentarios. Buenas noches. Voy a ser bastante breve. Creo que todos estamos un poco cansados. Hace algunos años, un colega extranjero que estuvo de visita por nuestras universidades me comentaba que le llamaba la atención la cantidad de eventos que se organizaban todas las semanas. Asimismo, estaba sorprendido de que siempre tuvieran oyentes o asistentes. Tomé en cuenta de que para un observador externo, el ambiente académico, educativo, cultural del país parecía predominantemente dominado por certámenes marcadamente dialógicos. Efectivamente, en las casi 120 universidades que ahora hay en el Perú, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos los días se convoca por lo menos a un coloquio, conversatorio, mesa redonda, encuentro, conferencia y una diversidad de otros eventos cuyo formato elegido parece priorizar el promover el intercambio de ideas, opiniones, juicios entre los expositores y el público asistente. Lo paradójico del caso es que en todas estas actividades orientadas al intercambio de ideas y al debate, lo que menos se produce es el diálogo. En realidad, el evento sirve para que los expositores lean o hablen, cada quien a su turno, sin que se produzca discusión ni preguntas del público, ni que exista un verdadero interés en generar debates, solo en cumplir con el programa. He constatado esta peculiaridad en casi todo el territorio nacional, a donde he sido invitado precisamente a participar de dichas actividades, y en donde a mi insistencia se ha dado ocasión a pocas preguntas de los espectadores o réplicas y aclaraciones esporádicas con los integrantes de la mesa. Sin duda resulta un rasgo distintivo de nuestra vida cultural que en el terreno intelectual aún estemos en una, comillas, tradición oral. Y no debe sorprendernos que ésta sea predominantemente monológica, autoritaria, egocéntrica, hecha exclusivamente para que la autoridad intelectual, las grandes luminarias del conocimiento, muestren su saber cada quien a su turno. Obviamente no se trata de una oralidad primaria, sin contacto con la escritura propia de etnias cuya memoria colectiva se transmite por vía de mitos o relatos tradicionales, sino de un fenómeno propio de la oralidad globalizada de los medios audiovisuales, de lo informático y de la cultura del espectáculo en su variante más ilustrada. El público que asiste a cuanta charla o conferencia de su interés encuentra, difundida a través de volantes, radio, prensa, escrita y televisiva, mensajes de textos o internet, está conformado en forma heterogénea por estudiantes de diversos niveles, empleados o trabajadores de las más distintas empresas, profesionales jóvenes o jubilados, todos ellos con una característica en común: enterados por diversos medios de la actividad gratuita o pagada, asisten más que para informarse, para formarse. Es decir, no tienen tiempo, recursos, ganas o costumbre de investigar con la carga de lectura y estudio que implica, pero valoran lo que escuchan como fuente de un saber verdadero que obtienen sin esfuerzo, cuyos conocimientos repetirán en su entorno laboral o social y del que obtendrán, de ser posible, hasta una constancia de asistencia, mejor si es un certificado. Esta práctica, tal vez consecuencia del desborde popular andino, pareciera sustentarse en una continuidad entre la oralidad primaria tradicional de las comunidades y la terciaria de la aldea global que la actual cultura del espectáculo, con su soporte más mediático, ha
impuesto. Lo cierto es que la gente cada vez lee menos libros, pero recibe a través de la voz e imagen de un intermediario, locutor, periodista, expositor, conferencista, etcétera, más información que constituye su bagaje principal de conocimientos. En el Perú hay muchos intelectuales y profesionales de, comillas, oídas y de currículum vitae profuso que no leen, ni investigan, ni escriben desde su graduación. Esta larga introducción, con la anuencia de los presentes, me permite hacer una precisión que sirve de contexto para el libro que presentamos esta noche. No todos los eventos de esa, comillas, tradición oral son intrascendentes o epidérmicos. Algunos constituyen verdaderos documentos históricos e hitos para la comprensión de nuestros procesos culturales o literarios. Uno de ellos, precisamente, fue el primer conversatorio sobre la novela Todas las Sangres que organizó el Instituto de Estudios Peruanos en 1965, motivo por el cual fue editado años después y reimpreso este año. La importancia de esa publicación ha sido reconocida por los estudiosos, pero no por las razones que uno podría imaginarse, porque fue ejemplo de un diálogo fructífero entre los asistentes, conferencistas y espectadores, sino porque fue un tremendo fracaso. Se invitó a un reconocido escritor de esos años, José María Arguedas, autor de una reciente novela de gran repercusión en el momento, Todas las Sangres, a un grupo de literatos encabezados por Alberto Escobar, a quien consideramos en el ambiente académico de literatura como el fundador de los estudios literarios modernos, basados en el análisis y la comprensión de los textos y no en impresiones subjetivas sobre la vida o la biografía de los escritores, y a un grupo de destacados científicos sociales. La intención era propiciar un diálogo, de ahí el nombre de Mesa Redonda, entre especialistas de la literatura y las ciencias sociales. El conversatorio terminó convertido en un enjuiciamiento al escritor, que fue acusado del delito de que sus novelas no reflejaban la realidad social y cultural del país. Solo uno de los participantes, justamente Alberto Escobar, lo defendió, pero su voz fue avasallada por los demás. El resultado se sintetiza en la frase pregunta de Arguedas: ¿he vivido en vano? 46 años después, el Congreso de la República, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación organizaron en la Biblioteca Nacional del Perú un segundo coloquio para, cito, darles a los académicos amigos de Arguedas la posibilidad histórica de ratificar o modificar sus pareceres ensayando visiones alternas a lo discutido en el IEP. Fin de cita. En el libro, que recoge las intervenciones de esta segunda mesa redonda, que hoy presentamos, las palabras del director de la Biblioteca Nacional del Perú en la presentación afirmaban que, cito, al repetirse el mismo acto con algunos de los mismos protagonistas, como en un ritual mágico o de exorcismo, la figura de Arguedas quedó liberada para siempre del demonio ideológico de sus captores. Fin de cita. ¿Cómo se produjo este extraordinario acto de reconciliación histórica y de enmienda del grave pecado cometido contra un escritor cuyo centenario de su nacimiento se ha venido celebrando con múltiples actos artísticos, certámenes académicos y publicaciones diversas en el país? La posible respuesta la empezamos a encontrar si prestamos atención al título elegido para la publicación, Arguedas, Poética de la Verdad, cuyo sentido se explicita en el propio texto, donde se afirma que, comillas, no escribió cuentos o novelas de ficción, sino testimonios verdaderos del alma, pues sus novelas sociales, después de todo, pretendían ser un fiel reflejo de la realidad, una poética de la verdad social y cultural que él conocía. Fin de cita. Tan contundente declaración parecería significar una aceptación del error cometido, pero este otorgamiento no implica un acto de enmienda de las propias posiciones esgrimidas, sino, en palabras de Matos Mar, uno de los participantes de la primera mesa redonda, que, cito, Arguedas narraba la realidad del proceso peruano correspondiente a 1940, mientras que sociólogos y antropólogos habíamos avanzado desde 1946, fin de cita. ¿Cuál fue la postura del otro de los asistentes a la mesa redonda del 65, que también estaba en esa oportunidad? El destacado científico social al que hacemos referencia
Coincidentemente con los reseñados, ya nos sacó en cara el personaje indígena protagonista de la novela arguediana el no expresar sus teorías sobre los procesos de mestizaje modernizador, sino que puso la vida y la obra de Arguedas como portadoras de la paradoja de la colonialidad del poder que ahora propugna. Es decir, reiteraron el error de juzgar lo literario desde ópticas que dejan de lado su naturaleza estética, sin comprender que para poder dialogar era necesario que hablaran no como especialistas en ciencias sociales, sino como simples lectores capaces de disfrutar del placer del texto, al decir de Barthes, y de ampliar su percepción de los procesos que estudiaban con la sensibilidad y la emoción artística. ¿A quiénes más convocaron para esta segunda mesa redonda y cuáles fueron las reflexiones que realizaron, cuya versión escrita recoge el libro? La tertulia se amplió con la inclusión de amigos personales del escritor fallecido, un reconocido artista plástico y connotados científicos sociales de amplio prestigio académico. La frase con la que abre su intervención uno de ellos, que fue precisamente el editor de la primera mesa redonda, resume la naturaleza de las intervenciones de los expositores de esta segunda mesa. Cito: mi intervención es sobre el Arguedas observador, el apasionado estudioso del mundo andino, el etnólogo, para lo cual prescindo del Arguedas literato. Fin de cita. ¿Estuvo presente algún crítico literario para cumplir el papel de defensor del novelista? Ninguno de los herederos de Alberto Escobar fue invitado y por ello, en esta ocasión, nadie presentó el estado actual de las interpretaciones de la obra de Arguedas en los estudios literarios, que se han desarrollado muchísimo, cuyas propuestas no se han quedado ancladas en 1965. La crítica literaria arguediana vigente no se centra en todas las sangres, ni en el eje modernidad-tradición, ni afinca en el indigenismo su producción discursiva, mucho menos asume lo que se ha denominado una antropologización del discurso sobre los Andes, pues rechaza la AAA, la identidad entre Andes igual antropología igual Arguedas. La escritura, lo ético y la afectividad son algunos de los ejes que las recientes investigaciones literarias indagan, labor de explicación textual del sistema de significación del discurso arguediano que ha ubicado al autor andahuaylino como hito en la reflexión sobre la sociedad, la cultura y la identidad en los Andes y Latinoamérica. En resumen, consideramos que este libro que hoy presentamos, Arguedas, Poética de la Verdad, segunda mesa redonda sobre todas las sangres, constituye un valioso documento histórico, porque permite apreciar que en los procesos socioculturales algunos acontecimientos adquieren su condición de traumáticos porque se repiten, lo que nos permite apreciar sintomáticamente la tensión que determina nuestra representación simbólica y la perentoriedad de una conciencia crítica que propicie un cambio en el camino a instaurar una tradición de diálogo, tolerancia y solidaridad en nuestra cultura, condición indispensable para un desarrollo sostenible con inclusión social. La conclusión de esta valiosa iniciativa de convocar una segunda mesa redonda y publicar sus intervenciones, no estoy seguro que sería, como ha aseverado uno de los participantes, que Arguedas estaría bailando y cantando, sino tal vez preguntándose, ¿he muerto en vano? En tal caso, habría que recordarle a Arguedas sus propias palabras, cito: ¿es que no vale la vida nada? No contestes que no vale. Más grande que mi fuerza en miles de años aprendida, de los músculos de mi cuello en miles de meses, miles de años fortalecidos, es la vida, la eterna vida mía, el mundo que no descansa, que crea sin fatiga, que pare y forma como el tiempo, sin fin y sin precipicio. En medio de tanto evento celebratorio del nacimiento de José María, de tanta tradición oral, de tanto monólogo y tan poco diálogo, y del intento de contraponer su figura a la de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, me vienen a la memoria las agudas palabras de Voltaire. Cito: cuando un pueblo ya no lee a sus escritores, los celebra, les rinde homenaje. En tal sentido, debemos reiterar que la mejor manera de reivindicar a un escritor es leyendo su obra,
Para finalizar, me gustaría decir lo siguiente. Desde nuestro punto de vista, dos acontecimientos iluminan el escenario cultural del año que abre la segunda década del tercer milenio en el Perú. La obtención del Premio Nobel de Literatura por Mario Vargas Llosa y la conmemoración de los 100 años del nacimiento de José María Arguedas. Ambos escritores simbolizan los problemas y las posibilidades del Perú como nacionalidad en formación. Una de las intenciones de nuestras palabras en este acto ha sido exhortar a las instituciones, a los académicos e intelectuales para que promuevan la lectura de las obras de estos dos grandes literatos en el colegio. En tal sentido, debería reincorporarse la asignatura de literatura en las escuelas como una competencia propia que propicia en los niños y jóvenes el diálogo y el respeto por las ideas de los otros, porque esa es la virtud del discurso estético literario. Solo así lograremos construir una tradición de diálogo, fortalecer una cultura del respeto y la solidaridad y desarrollar una reflexión colectiva que incorpore ambos geniales imaginarios en un sentido integrador a favor de una identidad nacional. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus críticas constructivas. Definitivamente todo no ha sido dicho en la segunda mesa redonda y lo más probable que en poco tiempo se tenga que realizar la tercera mesa redonda sobre todas las sangres para criticar lo que se dijo y lo que no se dijo en la segunda mesa redonda. Muchísimas gracias por todo, por su paciencia.